Amén. Bueno, Dios les bendiga. Les voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en Lucas 15. Abramos nuestras Biblias en Lucas 15. El jueves pasado empezamos a compartir de esta porción de la Biblia. Lucas 15, versículo 13. Amén. Lucas 15, versículo 13. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos, Señor, disponer nuestros corazones para recibir de ti. Padre, queremos, Señor, agradecerte por una vez más. Y queremos, Señor, estar confiados de que tú tienes el control de todas las cosas. Abre nuestro entendimiento para recibir de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Como les decía hace un momento, el jueves pasado empezamos a estudiar la parábola del hijo pródigo. Yo creo que la parábola del hijo pródigo todos la conocemos o en algún momento la hemos escuchado. Y muchas veces se ocupa la palabra del hijo pródigo cuando nos quieren llamar la atención, es decir, nos quieren decir algo, ¿verdad? Y cuando alguien nos quiere dar un ejemplo de que si hacemos las cosas mal, ¿cómo nos va a ir? Mencionan la parábola del hijo pródigo. El jueves pasado vimos la obstinación del hijo pródigo, de que él fue obstinado. ¿Y qué quiere decir? Él tuvo un pensamiento en su mente y hasta que lo llevó a cabo, hasta que se hizo lo que él quería. Entonces, fíjense que estaba estudiando la porción y hoy vamos a ver el egoísmo del hijo pródigo. Son varios puntos y el punto que vamos a tratar ahora es el egoísmo del hijo pródigo. Y dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Pero eso del egoísmo es, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor. ¿Qué es egoísmo? Vamos a empezar por esa parte. ¿Qué es egoísmo? Es el amor excesivo e inmoderado que una persona siente sobre ella misma. Entonces, el amor excesivo es amor excesivo e inmoderado que una persona siente sobre sí misma. Eso es egoísmo. También es atender desmedidamente su propio interés. Esto no lo saqué de la Biblia, lo saqué de un diccionario. Es lo que la definición que está. Es una persona que no le importa o no le interesa el bienestar de su prójimo. Prójimo es quien sea. No solo el familiar, sino que amigos y etcétera. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos más consideración con un extraño que con nuestra propia familia. Y es una persona ociosa en sus pensamientos. El egoísta es una persona ociosa en su pensamiento. ¿Por qué es ociosa? Porque piensa en cosas que al final no traen ningún beneficio, sino que es perder el tiempo. Y también es un abandono hacia lo mejor. Porque el egoísmo siempre nos va a llevar a lo peor. Nunca el egoísmo nos va a llevar a la mejor condición, sino que siempre el egoísmo al final de todas las cosas nos va a llevar a la peor condición de nuestras vidas. Amén. Entonces, fíjense que para poder entrar un poco de lleno con lo del tema, antiguamente
la herencia del hijo menor era un tercio. Si habían dos hijos, en este caso, como lo dice la Biblia, que tenía el padre dos hijos, cuando el padre moría, le correspondía un tercio al hijo menor y dos tercios al hijo mayor. Esa era la forma de hacer la repartición. En algunos casos, cuando el padre ya estaba muy entrado de hijas o ya estaba en la vejez y que probablemente ya no tenía las fuerzas como para poder administrar todos los bienes, entonces él decía, bueno, les voy a repartir a cada uno en vida y así yo dejo descanso, ustedes se encargan de administrar y ustedes me mantienen estos días que quedan. Pero si el padre moría, esa era la forma de repetir. Entonces, en la mayoría de los casos, la herencia se daba cuando el padre moría. Entonces, aquí vemos algo que no era usual, que no era común. Vemos algo que sale de contexto. ¿Por qué? Porque el padre ni estaba viejo, porque no lo dice la palabra en el sentido de que ya no tenía fuerzas, sino que tenía todavía edad como para poder seguir produciendo. Y tampoco estaba muerto cuando el hijo pide la parte de su herencia. Y aquí vemos algo todavía que no era usual, y era que el hijo menor es el que empezó el trámite para la herencia. A él como menor no le tocaba en ningún momento poder decir, denme mi herencia. En ningún momento él tenía la potestad ni la autoridad como para poder decir. ¿Por qué? Porque era el menor. La palabra lo recalca muy bien. Era el menor. Entonces, sus responsabilidades dentro de la herencia, si nos damos cuenta, siempre eran menores. ¿Por qué? Porque solo le correspondía un tercio. Y entonces el hijo mayor es el que tenía mayor responsabilidad, ya que eran dos tercios de la herencia. Significa que tenía mayor peso sobre su vida, mayor responsabilidad para no desperdiciar lo que su padre había hecho. Entonces, ¿qué demuestra esto? Que el hijo menor tenía una falta de respeto con respecto a su padre. ¿Por qué? Porque le faltó el respeto a la autoridad de esa casa. Le faltó el respeto a la cabeza de familia. Ahora, ¿por qué digo que era egoísta? Y lo vamos a ver. El primer punto que yo tengo aquí es: el egoísmo se vio reflejado en sus acciones. Primero, fue diligente en su necedad, como dijimos el jueves pasado. Fue obstinado y dijo esto. Pero fue diligente, fue rápido, hizo las cosas rápidas. Dice que no muchos días, en el 13, no muchos días después, ¿cuánto habrá sido? No sabemos, pero el tiempo fue corto, fue algo rápido. En pocos días hizo todo lo necesario para irse. Miren, él no, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Él no miraba el día en que se iba a sentir libre. Se iba a sentir absoluto. Él, miren, un ejemplo, es como cuando uno planea las vacaciones, unas vacaciones. Pero aquellas vacaciones en las cuales uno tiene deseos de salir, ¿verdad? No aquellas que... No, sino que uno planea y dice, cuando uno empieza a planear, muchas veces planea con 6 meses de anticipación. Y uno empieza a ver el lugar y no sé qué. Y miren, no importa que falten 6 meses. La emoción y la emoción y la emoción y la emoción y la emoción está ahí, está presente. ¿Por qué? Porque ya se acerca el día y es un día menos para poder irse. O cuando de pequeño nos decían, mañana vamos a salir, vamos a ir al mar. No sé cuántos durmieron con el traje de baño puesto, o con la pelota a la par, o con el tubo para irse a bañar, etcétera. En esa misma condición estaba este hijo. Estaba desesperado y no miraba la hora por marcharse. Fíjense que el egoísta
puede dilatar cualquier cosa. Usted le pide algo a alguien que es egoísta y él se puede tardar 3 meses, 4 meses, 5 meses, horas. ¿Por qué? Porque a él no le importa. Pero si él quiere hacer algo para sí, ¿cuántos de nosotros cuando tenemos hambre, ¿verdad que bien rápido preparamos lo que queremos? Pero cuando nos dicen, mira, hoy te va a tocar a vos hacer la comida para todos, yo me pongo a ver televisión y llega la hora de la comida y todos tienen hambre, sí, pero qué casualidad que ese día yo no tengo hambre, ¿sí? Los demás sí, yo no. Espérense, espérense, no les queda de otra. O cuando le toca el turno a alguien, ¿verdad? En mi casa me recuerdo que nos habían turnado quién se iba adelante y porque era un pleito, quién se iba en el asiento delantero, cuando no iba ninguno de los dos. Él, yo creo que a este hijo, si el padre le pedía algo, se tardaba en hacer las cosas cuando él quisiera. Pero como ahora, hoy quería algo para él, no tardó en hacer las cosas. ¿Por qué? Porque el egoísta nunca hace algo desinteresadamente. El egoísta siempre hace algo pensando en sacarle provecho a la situación. Siempre cobrará y con altos intereses. Mire, no sé si a usted le ha pasado alguna vez, pero cuando a usted le prestan dinero, cuando alguien le dice, un amigo, un familiar o alguien, mira, préstame dinero, y usted sin afán de nada y todo lo más, sí, toma, aquí está. Pero si la persona que es egoísta, usted le dice, mira, préstame tanto, ¿y qué me vas a dar a cambio? ¿Y qué voy a recibir? ¿No se ha dado cuenta que suceden así las cosas? El egoísta se vuelve una persona solitaria porque es una persona que no le gusta compartir. Una cosa es que se valgan de uno. Porque una cosa es que uno deja algo en la refri y alguien se lo comió, ¿verdad? Entonces, yo me recuerdo que a mí una vez nos contaron en la familia que alguien agarraba algo y le hacía enfrente a todos, miren, y le pasaba lengua por todo y lo ponía, y aquí está. Entonces, ¿quién lo iba a probar? Nadie. Pero fíjese que el egoísta, aquí estamos hablando del hijo pródigo, ¿sí? Y estamos viendo algunas situaciones, pero muchas veces nosotros nos comportamos de esa manera. El egoísta es una persona desagradecida. El hijo pródigo era un hijo desagradecido. No estaba agradecido con lo que el padre tenía. No estaba agradecido con lo que el padre le había dado. ¿Por qué era desagradecido el hijo pródigo? Porque el hijo pródigo no estaba consciente de todo lo que el padre se había sacrificado para que tuviera lo que tenía. Espero que a mí nadie me ha contado nada, oyen, así que por favor, ¿sí? Sino que son situaciones que todas las familias tenemos, hasta en las mejores familias, ¿verdad?
¿De qué no estaba consciente el hijo pródigo? Bueno, de los cuidados, de las atenciones, de las provisiones. Fíjese, el hijo pródigo no estaba consciente de todas las veces que el padre lo había cuidado, de todas las veces que lo había atendido, de todas las veces que le había llevado la provisión a su casa, aún hasta de los caprichos que le había consentido, etcétera. Como vemos la condición de este hijo, entonces me atrevo a decir de que si en él hubiera estado la posibilidad de quedarse con todo, se queda con todo y deja a su padre y a su hermano sin nada, porque él se quería sentir bien. El egoísta es una persona impaciente. El hijo pródigo era una persona impaciente. ¿Por qué? No muchos días después. Rápido. Esto tenemos que hacerlo ya. Esto si no se me van a caer abajo los planes. Si no, mi papá puede ser que, tal vez decía el hijo pródigo, si no, capaz mi padre va a cambiar de opinión y no va a dejar que me vaya. No, era una persona impaciente. ¿Y qué sucede con el impaciente? Es una persona que no planifica sus acciones. Miren, con la tecnología que tenemos ahora, es como para que veamos, ¿verdad? ¿Cómo está el tráfico? Un ejemplo, ¿cómo está el tráfico? Y entonces, hay aplicaciones que nos dicen qué ruta podemos agarrar, por dónde, etcétera, y todo lo demás. El impaciente solo sale y se va a meter a la trabazón. Y qué difícil es salir de un tráfico, ¿verdad? Cuando uno ya está en el tráfico y ya no se puede salir, es cuando uno revisa la aplicación, ¿verdad? O no revisamos cómo va a estar el clima. Pero ¿de qué sirve? Un ejemplo, ¿de qué sirve ir a la playa si está lloviendo todo el tiempo? Y cuando está lloviendo no le permiten a uno meterse. Este hijo no planificó sus acciones. ¿Por qué? Porque era impaciente. No tuvo en cuenta un plan alterno. Entonces, su egoísmo lo cegó de tal manera que no podía contemplar su futuro. ¿Verdad? Es increíble. El egoísmo en el hijo lo llevó a no tomar en cuenta los tiempos, los lugares donde iba, la distancia que iba a recorrer. Él lo único que quería era irse de la casa. Él lo único que quería es ya no escuchar a su padre. Entonces, ¿qué sucede cuando el creyente se cansa de escuchar la corrección de Dios? Nos concentramos en nosotros mismos. Y el problema es que nos podemos llevar de paso a otros que son responsabilidad nuestra. Fíjese que esto me recuerda al caso de Lot. Lot era una persona egoísta. Lot siempre quería lo mejor para él. Quería ganar. Siempre quería sacar una ventaja de todo. Y entonces su ambición, cuando viene Abraham y le dice, escoge la tierra, que se recuerda que hace poco lo estudiamos, él solo vio la tierra. Pero su egoísmo y su ambición no lo dejó ver que Sodoma y Gomorra estaba en los límites de esa tierra.
El hijo pródigo solo pudo ver la herencia que el padre le había dado. Y eso no lo dejó ver la condición en donde él iba a estar. No lo dejó ver su estado pecaminoso. Porque lo que nos destruye se llama pecado, no se llama otra cosa. Usted y yo le llamamos malas decisiones. Usted y yo le llamamos arrebatos. Usted y yo le llamamos mala suerte. Pero lo que nos va a destruir es el pecado en nuestras vidas. Entonces, fue diligente, ¿verdad? En su necedad. Fue rápido. Segundo punto. Dice que lo juntó todo. Bueno, al oír la decisión que el padre había tomado, no tardó en tomar posesión de la herencia. Yo creo que cuando el padre le dijo, va, está bien, te voy a dar la parte. Está bien, ¿te quieres ir? Está bien, toma, aquí está. De seguro fue aquello de ya. No, pero mira, tengo que ir a sacar un cheque. No, fírmamelo ya. Fírmame ya el cheque. Y yo mañana temprano lo voy a ir a cambiar. Dice que lo juntó todo. Fíjense que no está hablando solo de la herencia. Está hablando de todas las cosas que él tenía en la casa del Padre. Qué egoísta, porque juntó todo lo que tenía. Quiere decir que él no estaba dispuesto a compartir nada de lo que tenía. Fíjense que, y esto me hizo a mí traer a mi memoria, no a mi memoria, sino que pensarlo. Fíjense que cuando ya se acercaba el tiempo para que yo me viniera para acá, pues claro, tenía un montón de cosas ahí, ¿verdad? Tenía un montón de cosas y tenía varias cosas nuevas que yo había comprado pensando en el día que tuviera una casa y vivir solo y etcétera. Salud. Entonces, empecé a pensar, bueno, esto me costó tanto, creo yo que lo puedo vender en tanto y tal vez no pierdo y me lo traigo y tengo esto y tengo aquello y tengo aquello y tengo aquello. Pero fíjense que al final no vendí nada. No vendí nada. Lo que pude regalar, lo regalé. Y algunas cosas que quedaron en mi casa, pues sirvieron para mi casa. Pero, ¿por qué empecé a deshacerme de todas las cosas? Porque yo estaba consciente de que no iba a regresar a la casa, sino que venía a empezar una nueva vida. La distancia, imagínense que desde mi casa hasta acá, que yo me quisiera traer todo eso, era imposible. Me iba a salir más caro si yo me quería traer todo lo que tenía. Y entonces la decisión fue, bueno, al final me tengo que deshacer de todas las cosas. ¿Por qué? Porque voy a empezar una nueva vida. ¿Qué estaba pensando entonces el hijo pródigo? No volver nunca más. No regresar a la casa. Él sabía todo lo que tenía. Por tal razón, decidió juntarlo todo. Se había embriagado de su nuevo estatus.
Es decir, su nuevo estatus, su nueva posición no lo dejaba ver. Embriagado es por el hecho de que no tenía dominio propio ahora. Cuando uno no tiene dominio propio, es comparado como una persona que está embriagada, que no sabe, es decir, hace cosas a la locura, a la loca. ¿Por qué? Porque fíjense que cambió su estatus. Dejó de ser el hijo del rico y ahora él era rico. No sé si me doy a entender con eso. Antes era el hijo de fulano, ¿verdad? Mientras un hijo, mientras alguien tiene dinero, y entonces, mientras su padre tenga dinero, una persona X, siempre lo conocen como fulano, el hijo de Mengano, ¿verdad? Ah, sí, no, que él es el hijo. Ah, mire, él es el hijo del dueño de tal negocio. De seguro al hijo pródigo no le gustaba que lo llamaran el hijo del padre. Y entonces ahora él iba a ir ¿a dónde? A un lugar donde no lo conocían, porque él ya estaba harto, estaba cansado que le dijeran el hijo del padre. Él quería llegar a un lugar donde lo conocieran por él y por lo que llevaba, no por otra cosa. En pocas palabras, estaba cansado que le dijeran que era cristiano o que era un hijo de Dios. Y entonces se quería ir a un lugar allá donde nadie supiera que era cristiano. ¿A cuántos de nosotros en algún momento nos ha dado vergüenza decir que nos congregamos en la iglesia? O que somos cristianos. El hijo pródigo juntó todo lo que tenía en la casa del padre. ¿Qué quiere decir esto? Que no era autosuficiente entonces. Que todo el tiempo atrás había dependido directamente del padre. Que era el padre el que le había comprado todo. Se cansó de seguro de pedirle mesada al papá. Se cansó de que el papá le estableciera límites y le dijera, no, este fin de semana solo te voy a dar $5, nada más. Pero papá, si ahí con mis amigos que voy a salir, ellos gastan 25 en comida. Sí, pero vos vas a gastar 5 porque es lo que te puedo dar. Porque te estoy enseñando que esto es lo que te voy a dar y punto. El padre de seguro le estaba enseñando a que pudiera manejar lo que tenía, a que tuviera control. Si el padre tenía para darle lo que quisiera, y aún así no pudo entender esto. Entonces, como dependía del padre y había dependido del padre, entonces todo lo que tenía no le había costado a él. En la factura de la cama no aparecía el nombre de él, aparecía el nombre del padre. Quiere decir que en los tickets donde había comprado camisas, pantalones, zapatos, celular, etcétera, todo, no estaba el nombre de él, estaba el nombre del padre. Muchas veces a nosotros como creyentes se nos olvida que quien nos ha dado todas las cosas es Dios. Entonces cuando se nos olvida eso, es bien fácil decirle, ¿sabes qué, Señor? Me quiero ir. ¿Sabes qué, Señor? No te necesito. ¿Qué más podemos ver? Fíjense, solo estamos tocando, juntándolo todo el hijo menor. Solo lo estamos viendo ahorita. No muchos días después, juntándolo todo. Que era una persona
aparte de egoísta, inmadura. Entonces, corremos el riesgo de ser inmaduros a pesar de la edad que tengamos. No sé si usted ha oído este dicho, en El Salvador es bien conocido, dicen, lora vieja nunca aprende. Porque las loras son aquellas que hablan, que repiten, ¿verdad? Cosas. Entonces, cuando están jóvenes, algunos les enseñan y entonces algunas dicen lo que no tienen que decir. Pero el dicho es que lora vieja, es decir, ya la lora está vieja. Y por más que usted le diga, decir loro, loro, usted que le diga algo que lo que quiera decir, nunca va a aprender esa palabra. ¿Por qué? Porque ya pasó su tiempo de aprendizaje. Entonces es necesario que nosotros vayamos madurando con las situaciones que van sucediendo en nuestra vida. Es necesario tener esa madurez. ¿Para qué? Para poder soportar la corrección del Padre. Si a uno de joven no le gusta que el Padre le diga cosas, entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Buscar un trabajo y pagar sus gastos. ¿O no es así? ¿Amén? Entonces, era inmaduro, egoísta, desagradecido, porque todo lo que tenía no era de él. Y quiero tocar una vez un punto que acabo de decirles. Fíjense que no dejó nada en la casa del Padre, porque estaba seguro, él estaba seguro que nunca iba a regresar. Cuando alguien se va a estudiar o cuando alguien se va de viaje por un tiempo, ahí está el cuarto, ¿verdad? Y a menos que se case, yo he visto que muchos padres mantienen las cosas de su hijo ahí, no importa. Y muchos, aunque los hijos se hayan ido, ahí mantienen el cuarto y ahí mantienen listo por cuando venga. Pero él estaba seguro de que no iba a regresar. Ahora, dice que lo juntó todo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que él agarró todo lo que supuestamente era de él en la casa. Fíjense que podemos creer, como le decía el ejemplo hace un rato, que él era imposible que él se llevara todo. Porque si él se llevaba todo lo que tenía, si él cargaba alguna carreta con todas las cosas que él tenía que cuidarse de que no le fueran a robar. Si él entraba a comer a algún lado, tenía que estar pendiente de que pues si no le fueran a quitar nada. En el camino, que no fuera visible que él iba solo y que le iban a hacer algo. Entonces, por tal razón, podríamos suponer que el hijo juntó todas las cosas y las vendió. Era más fácil irse así. Si es así, quiere decir que él fue desagradecido y tomó algo que no le correspondía porque era del Padre. Entonces, no muchos días después, si le quisiéramos cambiar, ¿verdad? En el versículo 13, no muchos días después, vendiéndolo todo, el hijo menor se fue. Y esto sucede que cuando alguien quiere irse de un lugar y no puede llevar las cosas, no puede llevarse las cosas, oiga, si es alguien que planifica el viaje, empieza a vender con tiempo las cosas, ¿verdad? Probablemente no va a ganar o no va a recuperar lo que costaba, pero no va a perder. Pero cuando alguien se quiere ir de la noche a la mañana, acepta cualquier cosa, ¿no es así? Suponiendo en esto de que lo vendió todo,
quiere decir que probablemente remató las cosas. ¿Sabe por qué remató las cosas? ¿Sabe por qué vendió las cosas? Porque a él no le habían costado nada. Porque él no sabía, no conocía el valor de cada uno, el esfuerzo que el Padre había tenido. En pocas palabras, ¿qué le quiero decir? ¿Cuántos de nosotros muchas veces se nos olvida el sacrificio que hizo Jesús en la cruz por nosotros? Y nos damos el lujo de mire, para mí es un desprecio eso. Lo que si el hijo lo vendió todo y se fue, eso era un desprecio para su padre. Despreció todo el esfuerzo de su padre, ya que por su inmadurez probablemente no tenía el conocimiento o no tenía conciencia del valor de todas las cosas. Uno llega a entender al Padre, a nuestros padres humanos, uno lo llega a entender cuando a uno le empiezan a costar las cosas. Cuando se sale a trabajar todo el día, llega uno cansado a la casa y el día viernes que le pagan a uno dice, uno espera que le paguen súper bien, ¿verdad? ¿O no es así? En el principio uno que espera, no, es que quieren que uno le paguen como que fuera gerente. Y entonces uno está esperando que su primer cheque, bueno, por lo menos me tienen que dar $2,000 a la semana. ¿Y qué hiciste? Ahí parado repartiendo panfletos. Y entonces cuando nos dan el cheque y sale que solo fueron $200 o $300 a la semana y uno dice, voy a reclamar. Mire, ¿y por qué me pago esto? Es que mira, sí, fíjate que tu salario es todo en la semana, pero tú tienes que pagar estos impuestos, más esto, y hay que empezar a descontar todas las cosas. Y entonces al final uno dice, pasé toda la semana. ¿Hasta cuándo uno empieza a tener conciencia de las cosas? Hasta que uno se empieza a ganar las cosas, hasta que a uno le cuestan. Mire, a usted y a mí no nos ha costado nada la salvación de Dios. Entonces, no seamos desagradecidos con Dios. A usted y a mí no nos ha costado que nos podamos levantar un día más, que tengamos salud, que tengamos, aunque sea un plato de frijoles en la mesa, no importa, que no tengan sabor, pero es comida. Sí, porque ¿qué sucede cuando no tenemos nada? Lo que no nos gusta no lo comemos. No queda de otra cosa. Y entonces, miren, yo siempre les he dicho algo y lo he dicho en varias veces. A mí no me gusta el hígado de vaca, no me gusta. Yo le digo, Señor, por favor, no permitas que yo llegue a un punto en el cual solo haya hígado y me lo tengo que comer, por favor. Es que mire, mientras nosotros estemos bajo la protección de Dios, definitivamente no nos va a costar nada las cosas. Va a ser Dios el que va a estar siempre ahí diciendo, no, mira, aquí está esto, aquí está esto, aquí está esto. Entonces tenemos que entender de que tenemos que ser agradecidos con Dios, que no hay mejor lugar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sacar esa parte de egoísmo de nuestras vidas. Quiero concluir. ¿Por qué razón había egoísmo en el hijo pródigo? Porque sus malos deseos, no estoy hablando en otro término de malos deseos, sino que estos deseos no eran buenos para su vida. Él creía que estaba haciendo lo correcto y no.
Él estaba cautivado por sus malos deseos. Entonces, examinémonos. ¿Cuáles son mis deseos? ¿Qué quiero hacer yo? ¿En qué me veo yo haciendo? Es que por ustedes, por los jóvenes que están aquí, miren, el tener buenos deseos, el querer superarse, nunca es malo. El problema es cómo lo haga. Porque mientras las cosas se hagan bajo la guianza de Dios, les va a ir bien. Les va a costar menos. Es que eso es una prueba. Cuesta menos cuando hacemos las cosas bien. No estoy diciendo de que, no, el primer día de trabajo, ese día nos van a ascender de una sola vez. No, hay que esforzarse. Pero vamos a sufrir menos. ¿Por qué lo juntó todo y lo vendió? Porque él quería deshacerse de cualquier recuerdo del padre y de su casa. Le interesaba más el dinero que otra cosa. Para él, todo lo relacionado a su casa era sin valor. Es triste anhelar después de compartir con nuestros padres cuando ya no los podemos tener el tiempo que los tenemos. Cuando estamos en la casa, cuando está en la casa el hijo, le es fastidioso, le es molesto recibir consejos. Cuando ya salió de la casa y le ha ido mal, allá va a buscar, ¿verdad? Aquel padre fastidioso. Aquella mamá que regañaba mucho. Ahí sí, ¿verdad? Y el papá dice, espérate, ya vas a regresar. Y mientras uno no es papá, le viven diciendo, espérate, cuando vos seas papá, ya vas a ver. Mira, lo que me hiciste, ya vas a ver, te va a ir peor con tus hijos. No, no todos. Fíjense que él no quería tener recuerdos de su padre y de su casa. ¿Qué sucede cuando nosotros nos queremos alejar de Dios? Lo que queremos hacer es no tener recuerdos de nada. Pero le voy a decir algo, la palabra de Dios no la podemos olvidar. Entonces, el hijo pródigo, con esta actitud que hemos visto hoy, el egoísmo, estaba convencido de tres cosas. Y una era, él estaba convencido que no volvería a la casa del padre. ¿Por qué? Porque se deshizo de todo. Él estaba convencido que no volvería a necesitar de su padre. De seguro dijo, mi padre ya está viejo, ya se va a morir. Y yo ya quiero disfrutar de este mundo. Y tercero, que no quería nada en su vida que le recordara a su padre. Miren, él estaba convencido de que no volvería, que no necesitaría de su padre y que no quería ningún recuerdo de la casa de su padre. Pero cuando tuvo hambre, pero cuando tuvo necesidad, lo primero que deseó fue volver a su casa. Se dio cuenta que necesitaba a su padre y lo único que lo mantuvo, que lo regresó hasta su casa fue el recuerdo de su padre y de la casa. Fíjense cómo son las cosas. Porque ¿qué lo mantuvo? Cuando él volvió en sí, pensó y empezó a caminar, ¿qué lo mantuvo vivo? El recuerdo de lo que había sido su casa y el recuerdo de lo que había tenido de padre. Eso lo llevó de regreso. Entonces, termino con esto. El egoísmo, según lo que hemos visto hoy, ¿verdad?
es una señal de descenso en nuestras vidas espirituales. Si hay algo de lo que hemos estudiado hoy, de lo que hemos meditado esta noche, que hay en nuestras vidas, entonces tengamos cuidado, detengámonos y veamos hacia dónde vamos. Amén. Porque no hay mejor lugar que la casa del Padre para nuestras vidas. Amén. Vamos a orar, Padre. Te damos gracias a esta hora. Porque, Señor, muchas veces no hemos valorado tu casa, Dios, tu presencia, el reunirnos. Y se nos olvida el sacrificio que hiciste tú en la cruz. Señor, no hemos valorado lo que tenemos. Usted tiene algo que es poco, pero si se lo ha dado Dios, entonces tiene gran valor. Recuerde eso. Aprendamos a ser felices con lo que tenemos para que el Señor entonces pueda darnos más. No anhele lo que el mundo da. No anhele lo que el mundo tiene. Porque lo que el mundo tiene es muerte. Lo que el mundo tiene es sacarnos de la casa del Padre. Usted y yo vamos a estar siempre mejor bajo la cobertura de Dios. Usted y yo siempre vamos a estar mejor si vivimos bajo la voluntad del Padre. Que no le sea una carga. Escuche bien, que no le sea una carga vivir bajo la voluntad de Dios. Porque si nos es agradable vivir bajo la voluntad de Dios, nos va a ir bien. El Señor nunca se va a apartar de nuestras vidas, no nos va a dejar, no nos va a soltar, sino que al contrario, Él va a tener el control de todo en nosotros. Gracias, Padre, por esta meditación. Gracias, Señor. Gracias, porque hay una oportunidad para nosotros hoy. Mientras no nos salgamos de tu cobertura, hay esperanza para nuestras vidas. Hay salvación para nuestras vidas. Padre, gracias, Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.